Primeramente, amados hermanos, que Dios les pueda bendecir en gran manera en esta hora. En este momento Jehová, amados hermanos, me ha regalado un tema, amén, gloria a Dios, donde se llama, amados hermanos, como tema, amados hermanos, como tema que Dios me ha regalado en este momento se llama arrepiéntete, porque Dios te juzgará según sus obras. Arrepiéntete, porque Dios te juzgará según tus obras. Muchas veces este pueblo no se quiere arrepentir, quiere seguir en los deleites del mundo, quiere seguir en sus pecados. Pero en este momento, Jehová hoy te va a regalar una palabra para tu vida, así también para edificar a muchos que van a escuchar esta palabra. Así, amados hermanos, vamos a irnos ahí al libro de Ezequiel 18:4. Si usted tiene una Biblia en mano, puede buscar ahí la palabra de Dios para que la pueda compartir. Amén. Libro de Ezequiel 18:4. Y dice así su letra, amados hermanos, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Solo escucha como dice su palabra, amados hermanos. He aquí, dice Jehová, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Lo que hay que entender, amados hermanos, que su madre o su padre no va a pagar el pecado suyo, y ni usted, hijo, va a pagar el pecado de su madre, sino que cada quien va a pagar sus pecados según sus obras. Si sus pecados eran malos, usted va a dar cuenta por sus pecados de cada quien. Entonces Jehová lo que le está pidiendo en ese momento, gloria a Dios, es que usted pueda llegar a un arrepentimiento, es que usted pueda llegar a la presencia de Dios. Déjame decirte, amado hermano, Cristo Jesús es tan misericordioso, amén, que todavía nos da oportunidad para que podamos llegar a un arrepentimiento. Solo escucha ahí, amados hermanos, como dice en el libro, ahí mismo en el libro de Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, dice, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, dice la palabra de Dios. Y dice ahí en el 21, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, dice que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, dice la palabra de Dios. Entonces lo que Dios le está dando a entender ahí, amados hermanos, conforme a la palabra, amén, que usted se aparte de todo ese pecado. No cree usted porque tal vez aquí en la tierra, amados hermanos, usted hace tantas obras, tal vez usted le ayuda tal vez a sus amigos, tal vez a sus vecinos. Usted les puede ayudar con dinero, usted les puede prestar, tal vez usted les puede regalar, pero esas obras, amados hermanos, en Cristo Jesús son vanas. Porque Dios es tan misericordioso, amados hermanos, que todo eso que usted hace, tal vez con sus prójimos, Dios se lo va a multiplicar. Amén. Pero lo que Jehová está buscando, amados hermanos, es un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepienta en espíritu y en verdad. Porque lo que Dios anda buscando es que tú, amado hermano, tú que estás escuchando, lo que Dios anda buscando es que tú llegues a un arrepentimiento. Yo te voy a decir algo, amado hermano, Cristo Jesús te ama, pero vamos a leer ahí nuevamente en otro libro, amado hermano. Como le decía, amados hermanos, el tema, amados hermanos. Ahora escucha cómo dice la palabra ahí en el libro de 2 de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice. Te encarezco, dice la palabra, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sí, amado hermano, usted se tiene que empezar a preocupar por su vida. Amén. Porque dice la palabra de Dios aquí, amados hermanos, que va a levantar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Tal vez muchos dicen, amados hermanos, cuando se nos muere un familiar o cuando se nos muere un compañero, tal vez un amigo, tal vez muchas veces sabemos decir que Dios lo tenga en la gloria. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Ahí tú te estás engañando. Muchos a veces, amados hermanos, creen que van a salvar a esa persona, tal vez por hacerle 10 rezos, 50 rezos, o tal vez no sé cuántas plegarias o oraciones tú le quieras hacer, pero lastimosamente esa alma, si murió sin Cristo Jesús, va a perecer. Entonces, si esa alma va a perecer, dice la palabra de Dios que va a ser juzgado según sus obras. ¿De qué le sirve al pueblo muchas veces hacer tantas obras aquí en la tierra
y son obras vacías. Porque es necesario que estas obras se hagan, pero estando en Cristo Jesús dentro de nuestro corazón. Entonces por eso la palabra aquí nos ve poco a poco, amados hermanos, que nosotros tenemos que llegar a ese arrepentimiento, que nosotros, amados hermanos, tenemos que buscar a Cristo Jesús para que Él pueda entrar en nuestras vidas y que todo pecado pueda ser borrado, dice la palabra de Dios. Porque lo que Él está buscando, amado hermano, es que usted se pueda arrepentir de todo el daño que tal vez usted le hace a sus vecinos, tal vez de todo el daño que usted le hace a sus compañeros, porque tal vez muchas veces usted, amado hermano, no sé si usted ha insultado a sus amigos, a sus familiares, usted les ha faltado el respeto, tal vez muchas veces usted ha sido una persona que le gustaba robar, tal vez era usted una persona que le gustaba andar haciendo el daño. Déjame decirte que Jehová eso es lo que quiere, que tú te desapartes de todo ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque de igual manera Dios de ahí me sacó a mí, amado hermano. Fue un punto donde yo estuve perdido en los deleites del mundo. Tal vez yo podía hacer favores a la gente, pero lastimosamente no me servía de nada, porque los hacía sin Cristo Jesús. Y tal vez muchas veces yo cuando hacía ese favor, amados hermanos, lo hacía con dinero, tal vez muchas veces dinero sucio, amén. Entonces Jehová es lo que anda buscando, un arrepentimiento. Pero solo escucha ahí, amado hermano, cómo nos habla la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de 1 de Corintios 6:9. Mire cómo dice la palabra de Dios, amados hermanos, en 1 de Corintios 6:9, para que usted pueda ver que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios que yo le estoy compartiendo en este momento. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted, amado hermano, es una persona que tiene algún pecado de eso, empiece a clamarle a Dios por su vida para que sea Cristo Jesús sacándole ese pecado. Porque esa es la palabra aquí, amados hermanos. Aquí dice, amados hermanos, no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios, dice, no heredaréis ni los fornicarios, dice la palabra de Dios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. En pocas palabras, amados hermanos, si usted es una persona que está en ese pecado de la fornicación, amado hermano, empiece a pedirle a Jehová que lo empiece a sacar de ese pecado donde tú estás, porque eso te va a llevar a la perdición. O si tú estás en el pecado del adulterio, amados hermanos, ¿cuál es el adulterio? Que tú estés casado con tu compañero o tu compañera de hogar y vengas tú y vayas a traicionar a esa compañera o a tu compañero. Dice la palabra de Dios que eso se llama adulterio, dice la palabra de Dios. Y el fornicario y el adúltero, la palabra nos enseña, amados hermanos, que eso lo juzgará Dios, dice la palabra de Dios. O si usted es joven o jovencita que está escuchando, tal vez usted camina en malos pasos, tal vez camina robando, tal vez camina haciendo, amado hermano, hermana, joven, jovencita, tal vez usted camina haciéndole daño a la demás gente, tal vez quitándole sus cosas. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que ningún ladrón heredará el reino de Dios. O si usted está en ese pecado de ser homosexual, o si usted está en ese pecado que le gusta echarse con varones, empiece a arrepentirse en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que los que se echan con varones tampoco heredarán el reino de Dios. En pocas palabras, lo que yo le estoy dando a entender, amados hermanos, que a todo aquel que le gusta el pecado, amados hermanos, ese no heredará el reino de Dios. Porque tal vez yo fui una persona que salí de varios pecados, amados hermanos, y gracias a Dios ahora estamos predicando la palabra de Dios. Porque esto es lo que Dios quiere, que usted camine evangelizando la palabra de Cristo Jesús. Entonces yo le comparto la palabra, amados hermanos, porque yo no quiero que usted se pierda, amén. Porque lo que yo quiero, amén, así como Dios quiso conmigo, amén. Todo lo que Dios hizo conmigo, amado hermano, era para edificarnos a sí mismos, para salir de todo pecado, amén. Pero gloria a Dios, les vamos a ir ahí, amados hermanos, al libro de Apocalipsis, amén, para no ser tan larga la palabra, amén. Allí dice en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, 20:11 en adelante, 20:12 lo vamos a leer, amén, gloria a Dios, desde el 12 lo vamos a leer. Y dice su letra: y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Ahí donde dice la palabra nuevamente, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Entonces, como le digo, de nada le sirve que usted sea una persona que haga buenas obras aquí en la tierra, pero mientras usted no haga esas obras teniendo a Cristo Jesús, eso de nada le va a valer. Porque yo le aconsejo en el nombre de Jesús que busque la presencia de Dios. Si usted no se congrega, que busque una iglesia donde se pueda congregar, una iglesia donde le puedan hablar la palabra viva. Porque también la palabra nos enseña que vendrán falsos engañadores, vendrán falsos profetas que le van a enseñar la palabra, pero la palabra se la van a dar adulterada. Que es la palabra adulterada donde le van a hablar pura mentira. Y dice allí, amados hermanos, nuevamente, y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a decir aquí la palabra, amados hermanos, que fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ahora, amados hermanos, si usted es una persona, amén, gloria a Dios, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, hoy en esta hora yo le digo que acepte a Cristo Jesús dentro de su vida, dentro de su mente y dentro de su corazón. Para que después usted, amado hermano, no vaya a decir que no se le predicó la palabra de Dios. Y para que usted empiece a hacer obras, empiece a hacerlas en Cristo Jesús.